Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad, volumen 1. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hoy vamos a comenzar donde nos quedamos en el numeral 245. Únicamente vamos a repasar brevemente algunas cosas donde nos quedamos la vez pasada, o lo que estudiamos la vez pasada. Lo más importante, déjame encontrarlo aquí. Bueno, el numeral 223, repasamos ese. Específicamente, donde Jesús dispone a Luisa, mayormente en su corazón, eh, para disponer más su corazón. Le hablaba sobre el aniquilamiento de sí misma, y también habló sobre el deseo grandísimo que debía excitarme para disponerme a recibir la gracia. Entonces dice, me decía que el deseo suple a las faltas e imperfecciones que puedan existir en el alma, que es como un manto que cubre todo. Pero esto no era un hablar simplemente, era infundir en mí lo que decía. Entonces recordamos que el que va a hacer todo en nosotros, como lo hizo en Luisa, es nuestro Señor Jesucristo, que nosotros permanecemos en nuestro nada, en nada que somos, en el aniquilamiento de nosotros mismos. Poco a poco vamos a ir aprendiendo sobre eso, pero lo vamos poniendo en nuestro corazón, lo vamos contemplando en nuestras vidas, y que nos dispongamos, que ese sea nuestro deseo, nuestra esperanza. Las gracias, dijimos la vez pasada, están todas listas, nos están esperando. Es una enseñanza perfecta y divina, acompañada de todas las gracias necesarias para nuestra santidad y para el vivir en la divina voluntad. Pasamos rápidamente a este punto importante, numeral 236. Dice Luisa, después de esto, recuerdo que pasaron pocos días y al recibir la comunión perdí los sentidos y vi a la Santísima Trinidad que había visto en el cielo presente ante mí. Enseguida me postré ante su presencia, la adoré, confesé mi nada. Recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atrevía a decir una sola palabra. Cuando una voz salió de en medio de ellos y dijo, no temas, date ánimo. Hemos venido para confirmarte como nuestra y tomar posesión de tu corazón. Entonces debemos recordar que en este periodo, no sabemos exactamente fecha para este suceso,
pero que esto sucedió en ese periodo de esos 26 años que ella está recordando y que es un momento muy importante porque aquí cambia totalmente la vida de Luisa, porque ahora la Santísima Trinidad habita y vive en su corazón, ha tomado posesión de él. Entonces Luisa va a buscar y va a encontrar siempre a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, aunque ella lo busque por todas partes, es lo que vamos a ver más adelante, Él siempre va a estar en su corazón. Y vemos también en esta ventanita del 238 cómo ella ve a las tres divinas personas como niños, entonces nos transporta y nos permite ver un poco de lo invisible, de lo que nosotros no podemos ver, de lo místico, eh, y es un gozo para el alma. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio en el numeral 245. Adelante, Irma. Sí, gracias. Desposorio de la cruz. Le habla de este desposorio y narra las crucifixiones que sufrió. Regresando al principio, cuando Jesús se dignaba venir, frecuentemente me hablaba de su pasión y ponía atención a disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas, diciéndome que además del desposorio ya descrito, quedaba otro por hacer, y este era el desposorio de la cruz. Recuerdo que me decía: esposa mía, las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortificadas por el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, especialmente la cruz, eran consideradas como oprobios. Pero desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto. Así que todos han cambiado aspecto y se han vuelto dulces, gratos, y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada, y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios. Y solo experimenta lo contrario quien solo ve y se detiene en la corteza de la cruz, y encontrando lo amargo, se disgusta, se lamenta, y parece que le haya llegado una desgracia. Pero quien penetra dentro, encontrando lo sabroso, ahí forma su felicidad. Hija mía amada, no deseo otra cosa que el crucificarte en el alma y en el cuerpo. Y mientras esto decía, me sentía infundir tales deseos de ser crucificada con Jesucristo, que frecuentemente iba repitiendo: Jesús mío, amor mío, hazlo pronto, crucifícame contigo. Y cuando regresaba Jesús, las primeras peticiones que le hacía y que me parecían más importantes eran estas: el dolor de mis pecados y la gracia de que me crucificara con él. Me parecía que si obtenía esto, lo habría obtenido todo. Entonces, una mañana mi amantísimo Jesús se presentó ante mí crucificado y me dijo que quería crucificarme con él. Y mientras esto decía, vi que de sus santísimas llagas salieron rayos de luz, y dentro de estos rayos, los clavos que venían hacia mí. Mientras estaba en esto, no sé por qué,
mientras deseaba tanto que me crucificara, tanto que me sentía consumir, fui sorprendida por un gran temor que me hacía temblar de la cabeza a los pies. Sentía tal aniquilamiento de mí misma, me veía tan indigna de recibir esta gracia, que no me atrevía a decirle: Señor, crucifícame contigo. Parecía que Jesús estaba en suspenso, esperando mi querer. ¿Quién puede decir cómo en lo íntimo de mi alma lo deseaba ardientemente, pero a la vez me veía indigna? Mi naturaleza se espantaba y temblaba. Mientras me encontraba en esto, mi amado Jesús intelectualmente me pedía que aceptara. Entonces, con todo el corazón le dije: Esposo santo, crucificado por mí, te pido que me concedas la gracia de crucificarme, y al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo quede oculto entre tú y yo. Y así aquellos rayos de luz junto con los clavos me traspasaron las manos y los pies, y el corazón fue traspasado con un rayo de luz junto con una lanza. ¿Quién puede decir el dolor y el contento? Por cuanto antes fui sorprendida por el temor, otro tanto después mi alma nadaba en el mar de la paz, del contento y del dolor. Era tanto el dolor que sentía en las manos, en los pies y en el corazón, que me sentía morir. Los huesos de las manos y de los pies sentía que me los hacían pequeñísimos pedazos. Sentía como si estuviera un clavo dentro, pero al mismo tiempo me causaba tal contento que no sé cómo explicarlo, y me suministraba tal fuerza que mientras me sentía morir por el dolor, esos mismos dolores me sostenían para hacer que no muriera. Pero en la parte externa del cuerpo nada parecía, pero sentía los dolores corporalmente. Tan es verdad que cuando venía el confesor para llamarme a la obediencia y me soltaba los brazos y las manos contraídos, cada vez que me tocaba en ese punto de las manos, donde había traspasado el rayo de luz junto con el clavo, sentía penas mortales. Sin embargo, cuando el confesor ordenaba por obediencia que cesaran esos dolores, muchos se mitigaban, porque esos dolores eran tan fuertes que me hacían perder los sentidos. Y si no se hubieran mitigado ante la obediencia, difícilmente me hubiera prestado a obedecer. Oh prodigio de la santa obediencia, tú has sido todo para mí. ¿Cuántas veces me he encontrado en contraste con la muerte? Tanta era la fuerza de los dolores, y la obediencia me ha casi restituido la vida. Sea siempre bendito el Señor, sea todo para gloria suya. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias, Irma. Vamos a regresar un poquito al comienzo. Entonces aquí Luisa regresa a otro punto. Dice, regresando al principio, cuando Jesús se dignaba venir, frecuentemente me hablaba de su pasión y ponía atención a disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas, diciéndome que además del desposorio ya descrito quedaba otro por hacer, y este era el desposorio de la cruz. Entonces aquí vemos, ella regresa
a esta imitación que le pide nuestro Señor Jesucristo al comienzo de este volumen 1, que si no quiere imitar su vida, la imitación de su vida es el llamado que le hace a Luisa y también es el llamado que nos hace a nosotros. Tal vez no como almas víctimas, pero sí de su vida, de sus virtudes. Aquí en este numeral 246 vemos la importancia de la cruz. Dice: esposa mía, las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortalecidas por el injerto de la cruz. Qué importante es la Santa Cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, especialmente la cruz, eran consideradas como oprobios. Hay que recordar todas esas cosas que menciona nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero desde que fueron llevadas por mí, todas quedaron santificadas y divinizadas por mi contacto. Así que todos han cambiado aspecto y se han vuelto dulces, gratos, y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada, y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios. Entonces esto lo debemos de poner en nuestro corazón, que cuando nosotros ahora experimentamos estas cosas, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, la cruz. Que tengamos presente estas palabras de nuestro Señor, que quedamos honrados porque hemos recibido la divisa de nuestro Señor como Hijo de Dios. Y dice nuestro Señor: y solo experimenta lo contrario quien solo ve y se detiene en la corteza de la cruz, y encontrándolo amargo, se disgusta, se lamenta, y parece que la haya llegado una desgracia. Pero quien penetra dentro, encontrando lo sabroso, ahí forma su felicidad. Hija mía, amada, no deseo otra cosa que el crucificarte en el alma y en el cuerpo. Entonces vemos en esta segunda parte que ese es el mundo. El mundo rechaza todo esto. El mundo solo nos enseña una felicidad falsa a través de las cosas materiales, etcétera, y el rechazo de todo esto
que realmente nos honra como hijos de Dios si lo vivimos de una manera distinta, como nos enseña aquí nuestro Señor. Qué importante, cuánto debemos contemplar esto y ponerlo en nuestro corazón para que cuando se presenten estas oportunidades, sea la que sea, sean penas, confusiones, calumnias, dolores, enfermedades, etcétera, las podamos llamar de nuestro corazón para vivirlas de esta manera, de la manera que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que podamos permanecer siempre en su amor y en su paz. Vemos en el numeral 248 como Luisa estaba espantada y temblaba eh, por este crucificamiento que iba a pasar. Y mientras me encontraba en esto, mi amado Jesús intelectualmente me pedía que aceptara. Bueno, nosotros ya recordamos las palabras de Luisa que vimos semanas atrás, de cómo se comunicaba nuestro Señor Jesucristo con Luisa, y es que podemos entender que intelectualmente, sin la necesidad de ninguna palabra, Él le comunicaba a Luisa que aceptara. Y es que ella de todo corazón dice: Esposo Santo, crucificado por mí, te pido que me concedas la gracia de crucificarme. Y al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo quede oculto entre tú y yo. Esta parte es muy importante. Recordamos el estado de Luisa, el habitual estado de Luisa, en el cual ella cae y que sale del cuerpo en alma. Entonces, es ahí donde mayormente va a pasar todo esto, donde ella va a ser crucificada, donde vamos a ver ahorita en el numeral 249 que así es, que es en el alma, y cuando ella regresa al cuerpo, cuando la llama el confesor, sí va a tener ella los dolores, y van a ser muy grandes los dolores que ella padece hasta recibir la obediencia del confesor para que disminuyan los dolores, es lo que vemos ahí. Pero recordar, nuestro Señor Jesucristo le va a conceder esa gracia a Luisa de que no se vea externamente lo que está ocurriendo, lo que no se vea en su cuerpo, para no escandalizar. Ella no quería escandalizar a su familia. Entonces se le concede esa gracia a Luisa. Vamos a ver. Entonces vamos a continuar. Entonces hacemos una breve pausa para contemplar esta crucifixión de Luisa y la continuación de Luisa en la imitación de nuestro Señor Jesucristo, y ahora crucificada de esta manera. Vamos a continuar este numeral 250.
Ahora, mientras me sentía en mí misma, nada veía. Pero cuando perdía los sentidos, veía las partes marcadas por las llagas de Jesús. Me parecía que las llagas de Jesús mismo se habían trasladado a mis manos. Esta fue la primera vez que Jesús me crucificó, porque de estas crucifixiones han habido tantas que es imposible enumerarlas todas. Diré solamente las cosas principales relacionadas con esto. Entonces aquí vemos que en efecto se le concede a Luisa esa gracia que ella pidió cuando está en sí misma y no ve ella las marcas en su cuerpo de las llagas de nuestro Señor. Pero sin embargo, cuando sale del cuerpo y está en alma, ella puede ver claramente las llagas de nuestro Señor Jesucristo en sí misma, en sus manos. Y esta fue la primera vez que nuestro Señor crucificó a Luisa y posteriormente fueron muchas. Entonces continuamos. Ahora regresando, Jesús le decía: amado, mi Jesús, dame el dolor de mis pecados. Así, mis pecados consumidos por el dolor, por el arrepentimiento de haberte ofendido, pueden ser borrados de mi alma y también de tu memoria. Sí, dame tanto dolor por cuanto he osado ofenderte. Más bien, haz que el dolor supere esto. Así podré estrecharme más íntimamente contigo. Recuerdo una vez, mientras estaba diciendo esto, mi siempre benigno Jesús me dijo: ya que tanto te disgusta haberme ofendido, quiero yo mismo disponerte, hacerte sentir el dolor de tus pecados. Y así veas cuán feo es el pecado. Y qué acerbo dolor sufrió mi corazón. Por eso di junto conmigo: si paso el mar, en el mar tú estás. Aunque no te veo, piso la tierra y estás bajo mis pies. Pequé. Vamos a repetir eso. Que le pide nuestro Señor Jesucristo a Luisa. Vamos a repetirlo todos juntos. Si paso el mar, en el mar tú estás. Aunque no te veo. Piso la tierra y estás bajo mis pies. Pequé. Luego Jesús, en voz baja, agregó, casi llorando: sin embargo, te amé. Y al mismo tiempo te conservé. Mientras Jesús decía esto,
y yo lo repetía junto con él. Fui sorprendida por tal dolor, por las ofensas hechas, que caí rostro a tierra y Jesús desapareció. Pocas fueron las palabras, pero yo entendí tantas cosas que es imposible decir todo lo que comprendí. En las primeras palabras comprendí la inmensidad, la grandeza, la presencia de Dios en cada cosa presente, sin que pueda escapar de Él ni siquiera la sombra de nuestro pensamiento. Comprendí también mi nada en comparación de una majestad tan grande y santa. En la palabra pequé comprendía la fealdad del pecado, la malicia, la osadía que yo había tenido al ofenderlo. Ahora, mientras mi alma estaba considerando esto, al oír decir a Jesucristo, y sin embargo te amé, y al mismo tiempo te conservé, mi corazón fue tomado por tal dolor que me sentía morir, porque comprendía el amor inmenso que el Señor me tenía en el acto mismo en que yo buscaba ofenderlo y aún matarlo. Ah, Señor, cómo has sido bueno conmigo, y yo siempre ingrata y tan mala aún. Recuerdo que cada vez que venía era un alternarse. Ahora le pedía el dolor de mis pecados, ahora la crucifixión y también otras cosas. Como una mañana, mientras me encontraba en mis acostumbrados sufrimientos, mi amado Jesús me transportó fuera de mí misma y me hizo ver un hombre que era asesinado a balazos y que en cuanto expiraba iba al infierno. Oh, cuánta pena daba a Jesús la pérdida de aquella alma. Si todo el mundo supiera cuánto sufre Jesús por la pérdida de las almas, no digo por ellas, sino al menos para ahorrar esa pena a nuestro Señor, usarían todos los medios posibles para no perderse eternamente. Ahora, mientras junto con Jesús me encontraba en medio de las balas, Jesús acercó sus labios a mi oído y me dijo: hija mía,
¿quieres tú ofrecerte víctima por la salvación de esta alma y tomar sobre ti las penas que merece por sus grandísimos pecados? Yo respondí: Señor, estoy dispuesta, pero con el pacto de que tú lo salves y le restituyas la vida. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me llegaron? Fueron tales y tantos que yo misma no sé cómo quedé con vida. Ahora, mientras me encontraba en este estado de sufrimientos desde hacía más de una hora, vino mi confesor para llamarme a la obediencia. Y encontrándome muy sufriente, con dificultad pude obedecer. Por eso me preguntó la razón de tal estado. Yo le dije el hecho así como lo describí arriba, diciéndole el punto de la ciudad donde me parecía que había sucedido. El confesor me dijo que era cierto el hecho y que lo daban por muerto, pero después se supo que estaba gravísimo y que poco a poco se restableció y vivía todavía. Sea siempre bendito el Señor. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar un poquito porque esta es otra de esas ventanas que vemos la acción divina en la humana, en este Señor. Vamos regresando al numeral 258, donde Jesús le hizo ver a un hombre que era asesinado a balazos y que en cuanto expiraba iba al infierno. Entonces eso es lo que iba a pasar en ese momento, pero sin embargo vemos que nuestro Señor le pide a Luisa, o ella le pide todo con tal de que él no se perdiera. Y dice Luisa: ahora mientras junto con Jesús me encontraba en medio de las balas. O sea, este hombre estaba vivo todavía, es importante este punto. Jesús acercó sus labios a mi oído y me dijo, es bien importante esto. Recordemos que en esta parte puede haber una confusión si no se lee pausado, si no vemos bien las palabras y los momentos en que sucede todo esto. Entonces, ella va a tomar en medio de las balas antes de que este señor fallezca. Antes de que el señor fallezca, es que sucede esto. Y le dice nuestro Señor: hija mía, ¿quieres tú ofrecerte víctima por la salvación de esta alma y tomar sobre ti las penas que merece por sus grandísimos pecados? Y es que ella responde: Señor, estoy dispuesta, pero con el pacto de que lo salves y le restituyas la vida. Y entonces es que ella sufre y que le vienen los sufrimientos a Luisa. Es donde llega el confesor
claro, todo esto está pasando Luisa en alma fuera del tiempo. Eso es muy importante. Todo esto, esta ventana que estamos viendo, Luisa en alma con nuestro Señor, acercándose y actuando de una manera divina por este Señor, por su gracia, por su misericordia y por los padecimientos que Luisa tomó ante ella, que merecía este pecador. Entonces el confesor le confirma a Luisa que en efecto así fue, que, que todo esto tuvo lugar y que ese señor no estaba muerto, que estaba grave y que se estaba recuperando y restableciendo poco a poco y que eh, estaba en vida todavía. Entonces hacemos una pequeña pausa para contemplar este suceso, esta ventana que nos permite ver nuestro Señor Jesucristo, esta acción divina en la humana. Hacemos una pequeña pausa. Adelante, Inma. Numeral 261. Recuerdo que siguiendo con mi petición de la crucifixión y transportándome Jesús fuera de mí misma, me llevó a los lugares santos de Jerusalén, donde nuestro Señor padeció su dolorosa pasión. Y ahí encontramos muchas cruces, y mi amado Jesús me dijo: si tú supieras qué bien contiene en sí la cruz, cómo vuelve preciosa al alma, qué gema de inestimable valor adquiere. Quien tiene el bien de poseer los sufrimientos, baste decir solamente que viniendo a la tierra no escogí las riquezas, los placeres, sino que estuve como amadas e íntimas hermanas a la cruz, a la pobreza, a los sufrimientos e ignominias. Mientras así decía, mostraba un gusto tal, una alegría por el sufrimiento, que esas palabras me traspasaban el corazón como tantos dardos ardientes, tanto que me sentía faltar la vida si el Señor no me concedía el sufrir. Y con toda la fuerza y la voz que tenía, no hacía otra cosa que decirle: Esposo santo, dame el sufrir, dame las cruces. Solo con esto conoceré que me amas. Si me contentas con las cruces y con los sufrimientos. Y entonces tomaba una de aquellas cruces más grandes que veía, me ponía sobre ella y rogaba a Jesús que viniera a crucificarme, y él se complacía en tomar mi mano y comenzaba a traspasarla con el clavo. De vez en cuando el bendito Jesús me preguntaba: ¿qué? ¿Te duele mucho? ¿Quieres que no continúe? Y yo: no, no, amado mío, continúa. Me duele, sí, pero estoy contenta. Y tenía tal temor que no terminara de crucificarme, que no hacía otra cosa que decirle: hazlo pronto, oh Jesús, hazlo pronto, no tardes tanto. Pero que cuando tenía que clavar la otra mano,
Los brazos de la cruz se encontraban cortos, mientras que antes me habían parecido suficientes para poder crucificarme. ¿Quién puede decir cómo quedaba mortificada? Esto se repetía en muchas ocasiones, y a veces, si los brazos de la cruz eran adecuados, la largura del asta no alcanzaba para poder distender los pies. En una palabra, faltaba siempre alguna cosa para no poderse cumplir de todo la crucifixión. ¿Quién puede decir la amargura de mi alma y los lamentos que hacía con nuestro Señor, porque no me concedía el verdadero sufrir? Le decía: amado mío, todo termina en burla. Me decías que querías llevarme al cielo y luego de nuevo me hacías volver a la tierra. Me decías que querías crucificarme y jamás llegamos a la completa crucifixión. Y Jesús de nuevo me prometía que me iba a crucificar. Que vamos a hacer una breve pausa y nada más vamos a regresar aquí a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el numeral 262. Dice: si tú supieras qué bien contiene en sí la cruz, cómo vuelve preciosa al alma, qué gema de inestimable valor adquiere quien tiene el bien de poseer los sufrimientos. Basta decirte solamente que viniendo a la tierra no escogí las riquezas, los placeres, sino que tuve como amadas e íntimas hermanas a la cruz y a la pobreza, y a los sufrimientos e ignominias. Pidamos la gracia a nuestro Señor Jesucristo para ir comprendiendo más y más el valor de la cruz, del sufrimiento. Vamos a continuar. Dice: una mañana era el día de la exaltación de la cruz. Bueno, aquí hay una fecha. No sé por qué está esta fecha aquí. Pero bueno, después lo averiguamos y realmente no sé por qué está esta fecha aquí. No, creo que no debería estar, pero vamos a continuar. Una mañana era el día de la exaltación de la cruz. Mi dulce Jesús me transportó a los lugares santos, pero antes me dijo tantas cosas de la virtud de la cruz. No lo recuerdo todo, apenas alguna cosa. Amada mía, ¿quieres ser bella? La cruz te dará los rasgos más bellos que se puedan encontrar, tanto en el cielo como en la tierra, tanto de enamorar a Dios, que contiene en sí todas las bellezas. Y continuaba Jesús:
¿Quieres tú estar llena de inmensas riquezas, no por breve tiempo, sino por toda la eternidad? Pues bien, la cruz te suministrará todas las especies de riquezas, desde los más pequeños centavos, como son las más pequeñas cruces, hasta las sumas más grandes, que son las cruces más pesadas. Sin embargo, los hombres que son tan ávidos por ganar dinero temporal, que pronto deberán dejar, no se preocupan por adquirir un centavo eterno. Aquí recordamos en la parábola del hombre rico tonto, que tuvo una abundante cosecha. Bueno, es lo que me viene a la mente, y el hombre rico y Lázaro también, en estas palabras de nuestro Señor. Y cuando yo, teniendo compasión de ellos, viendo su despreocupación por todo lo que se refiere a lo eterno, benignamente les llevo la ocasión. En vez de tomarlos a bien, se dignan y me ofenden. Qué locura humana. Parece que la entiendan al revés. Amada mía, en la cruz están todos los triunfos, todas las victorias y las más grandes adquisiciones. Para ti no debe haber otra mira más que la cruz, y esta te bastará por todo. Hoy quiero contentarte. Aquella cruz que hasta ahora no bastaba para poderte extender y crucificarte completamente, es la cruz que tú has llevado hasta ahora. Por lo tanto, debiéndote crucificar completamente, tienes necesidad de que haga descender nuevas cruces sobre ti. Entonces, aquella cruz que hasta ahora has llevado, me la llevaré al cielo para mostrarla a toda la corte celestial como prenda de amor, y otra más grande haré descender del cielo para poder satisfacer mis ardientes anhelos que tengo sobre ti. Pues aquí vamos a hacer pausa en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz, en ese día de la exaltación de la cruz. Aquí hay una fecha, lo voy a buscar, pero normalmente cuando hay una fiesta importante de la iglesia, las fechas de los volúmenes que vamos a ver más adelante van a siempre coincidir con esas fechas. Entonces no lo tengo el dato a la mano, pero me imagino que ese ha de coincidir con el día de la exaltación de la cruz. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia, por su infinita bondad,
por las infinitas gracias que tiene preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos. Gracias. Le damos gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre está aquí con nosotros, que siempre nos acompaña en el estudio. Siempre que Jesús está hablando, ahí está ella. Le damos gracias a la pequeña hija de la Divina Voluntad, que también nos acompaña. Gracias, Irma. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por amar a nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mil bendiciones. Buenas noches.